determinada su desarrollo sexual como hembra, que va a reproducirse y va a producir leche. Entonces ese desarrollo de la glándula mamaria también depende de ese crecimiento, es decir, el crecimiento de todos los órganos, incluyendo la glándula mamaria, es importante el azufre. Ahora, si yo tengo una deficiencia de azufre y por lo tanto una deficiencia de proteína por tener deficiencia de aminoácidos azufrados como metionina, citina y cisteína, voy a tener problemas en producción de leche. Eso quiere decir que el azufre también está directamente relacionado a la producción de leche. Okay. Y son los dos principales productos del negocio de los rumiantes, que es o producción de carne o producción de leche. Claro. Entonces, el azufre interviene directamente sobre los productos que se venden, ¿ok? Porque yo vendo o kilos de animales o vendo leche. Claro. Ahora, si yo tengo una deficiencia de azufre, también puede haber una disminución del apetito y disminución de la digestibilidad de los alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Al haber disminución del apetito y de la digestibilidad, un menor consumo y una menor digestibilidad puede afectarme directamente tanto la producción de leche como la ganancia de peso, como la reproducción y la salud de los animales. ¿Ok? Ahora, algo importante es la fertilidad, que es otra parte del negocio. Porque si yo no preño vacas, no tengo producción de leche. Si yo no preño vacas de carne, no voy a tener futuros animales para engordar. Así que el porcentaje de fertilidad que yo logro en un año, si yo tengo 1000 vacas y preño 700, quiere decir que tengo 70% de fertilidad. Y en una finca que tenga deficiencia de algunos minerales se puede ir al 50%, entonces tendría 500 partos contra 700. Son 200 animales al año por cada 1000 animales que pueden haber de diferencia de una finca a otra, nada más porque faltan algunos minerales, ¿okay? Dentro de ellos el azufre. Okay. Entonces, ¿Y cuánto es un promedio más o menos de fertilidad común o el esperado? En ganadería de carne, generalmente la mayoría se le apunta a 70%. Sería un buen número. Hay gente que tiene 75, 72, 78, las fincas muy buenas. Pero ya 70% es muy buen número. Sin embargo, en Venezuela, en el trópico cálido, cuando no sean minerales, eso puede bajar muchísimo. Puede bajar incluso a la mitad de ese 70, 35%. Wow. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las vacas no se preña, solo un tercio de las vacas al año. Y ya por ahí hay pérdidas económicas o falta de oportunidad de ganar mucho más. ¿Ok? Entonces, la fertilidad definitivamente, los minerales juegan papel importante. Lo otro, anemia, cuando hay deficiencia de proteínas, también interviene en la sangre la formación de glóbulos rojos y una deficiencia de glóbulos rojos trae como consecuencia una anemia. Animales anémicos también disminuyen la ganancia de peso y la producción de leche y la fertilidad. Por lo tanto, afecta directamente el negocio. Las cojeras también incrementan con deficiencia de azufre. Es decir, vacas que ustedes ven en un lote con problemas de cojera, van caminando y van dando una pata y eso generalmente se traduce después en animales que no se preñan, que pierden peso, que tengo que vender antes del tiempo. Y los animales son activos biológicos desde el punto de vista administrativo. Un activo que la vida útil posiblemente me disminuya nada más por cojeras. Entonces, aquí el azufre también juega parte importante dentro del negocio porque las patas son parte importante de los animales, de estos activos, y una deficiencia me puede causar una deformación de las pezuñas y por lo tanto problemas de las patas. ¿Ok? Esos serían los efectos que generalmente veríamos por deficiencia y exceso de minerales, en este caso el azufre,
más que todo son deficiencias. ¿Ok? Ok. Ahora, esto lo que nos dice es un sinergismo y antagonismo, una relación que existe entre todos los minerales y como pueden ver, todos están interrelacionados. Los excesos de uno o las faltas de otros pueden afectarnos la absorción o el funcionamiento. Ya un momentico que voy a poner a cargar. Ok. Maite, ¿no? que me prendió aquí que se va a descargar la computadora. Aquí está, ¿no? Aquí mientras yo hoy sigo hablando aquí. Ok, tenemos los porcentajes de aportes de minerales con respecto a vacas lecheras, por ejemplo, con 8 litros de producción. Y aquí tenemos, con pastos de mala calidad, baja calidad, un poquito mayor, o sea, tengo ahí 5% de proteína, 80% de fibra neutra detergente, otro de 7.5 de proteína con 70% de fibra neutra detergente, después sigue uno de media calidad, 10% de proteína con 65 de fibra neutra detergente, gracias Maite. Gracias. Otro de muy buena calidad ya, 12% de proteína y 62 de fibra, y otro de excelente calidad, 14 de proteína y 60% de fibra neutra detergente. Como pueden ver, vamos a concentrarnos entonces en el azufre, que está de 1, 2, 3, 4, 5, el quinto que ven ahí. Sí. Y fíjense que en el primero apenas cubre un 15% del requerimiento nutricional de una vaca de 8, muy comunes, por lo que 8 litros, porque en Venezuela los promedios de producción no son altos, porque estamos en el trópico cálido, gran porcentaje de las vacas lecheras, y a pastoreo. Es el común. Yo he podido colocar un tunal, pero el tunal está bajo otras condiciones, ¿ok? Ok. No es el común. Entonces, el mercado grande para el azufre son esas vacas que están en esos litros de leche desde 4 hasta 20 litros. Ok, Entonces, o sea, las que producen menos, pues. Sí. Y algo común en Venezuela serían los 3 primeros pastos. Los 3 primeros pastos. La de mala calidad, baja calidad y media calidad. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos cubriendo apenas el 15, el 30, el 40. Todos estos números los he redondeado para no poner 14.83, 28 punto tanto, 39 punto tanto, ¿ok? Está bien. Todos los números están redondeados para hacerlo más fácil de captar. Pero fíjense que ni siquiera el mejor pasto, que es el de la derecha, que dice 72, está cubriendo un 72% de azufre. Todavía le falta para el 100%. Y generalmente los que tienen ese pasto de excelente calidad son las fincas que tienen promedios muy altos. Y esto está calculado para una finca de más o menos 8 litros. Entonces quiere decir que ese 72 se va a ir para abajo. Porque más producción de leche necesita más de todos los minerales. ¿Ok? Aquí algo que deben saber es que, fíjense, si vamos al calcio también están deficientes, el fósforo también están deficientes, el magnesio también están deficientes. El potasio sí tiende a ser mayor al requerimiento, el azufre es deficiente, el sodio siempre va a ser deficiente, por eso siempre se le coloca sal común, sal. El hierro en Venezuela es un excedente enorme, 3.300 veces el requerimiento, imagínense, porcentual. Entonces, sin embargo, no llega a ser tóxico. Porque los suelos venezolanos son muy ricos en hierro. El zinc es importantísimo para la reproducción, también es deficiente, al igual que el cobre. El manganeso es otro mineral que está en excedente en Venezuela. Incluso las mezclas minerales yo a veces ni siquiera, dependiendo de los análisis del suelo, lo formulo con hierro o con manganeso. No vale la pena. Doctor, disculpe, lo interrumpo, una pregunta. ¿Y el cobre
el animal lo consume en forma de sulfato de cobre. Sí, la mayoría de los productores compran una mezcla mineral completa, ¿ok? Y el cobre, los premezcladores compran el sulfato de cobre. Hay otras fuentes de cobre que son fuentes de cobre orgánico, pero esas generalmente no se usa muy poco. Se usa más que todo es para fincas lecheras de muy alta producción o en monogástricos, aves, cerdos, ¿ok? Ok. El selenio también es importantísimo, la reproducción deficiente, y el cobalto sí hemos visto que tiende a cubrir en Venezuela. Sí, Todo esto que le estoy mostrando son análisis nuestros que hacemos todo el tiempo con imágenes RGB captadas por dron, ¿ok? Y muchos de esos análisis también los enviamos al laboratorio, pero el dron nos permite hacer muchísimos análisis, muchos. Ok, entonces el azufre es un mineral esencial para la salud y el bienestar de los rumiantes. Entonces desempeña un papel importante en el metabolismo de los mismos y en la salud en general. El principal sitio de concentración, aminoácidos azufrados, ¿ok? Son aminoácidos azufrados. Cualquiera dice, bueno, nada más en esos aminoácidos, sí, pero resulta que esos 3 aminoácidos azufrados, que es metionina, cisteína y cisteína, si usted no los logra tener en la cantidad adecuada, no se le forman las proteínas. Es como, imagínense que la proteína es una pared, y la pared está constituida por bloques, y los bloques, cada bloque es un aminoácido, ¿ok? Entonces, que si lisina, metionina, tironina, valina, tiene por unos nombres así. Los aminoácidos son compuestos carbonados que tienen nitrógeno, pero algunos tienen minerales. Entonces, ¿qué pasa? Si no tengo azufre, no se van a formar esos 3 aminoácidos. Es como si me faltaran bloques para terminar una pared. Entonces, si mi pared iba a medir 3 metros de alto, resulta que si me faltan los aminoácidos azufrados, de repente se me queda en 2 metros. Lo mismo ocurre con la proteína. Si yo requiero que la vaca o el animal de engorde sintetice una cantidad de proteína en el rumen y no tengo la cantidad de azufre suficiente, se va a quedar incompleta en la cantidad de gramos o kilos de proteína que requiero al día. ¿Ok? Por eso la importancia. Ahora, dentro de las funciones está la síntesis de aminoácidos, pero también de vitaminas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son esos aminoácidos azufrados que yo les nombré? Principalmente la metionina y cisteína, ¿ok? Esenciales para la síntesis de esa proteína. Y los microorganismos del rumen, recuerden, los rumiantes, a diferencia de los monogástricos, los rumiantes dependen de una digestión en el rumen, que también le dicen panza, que es parte, recuerden, los rumiantes tienen 4 compartimientos en el estómago. Algunos dicen que tiene 4 estómagos. Y ese primer compartimiento que le dicen panza, que si ustedes han comido mondongo, es eso, el rumen. Cuando ustedes comen mondongo, están comiendo rumen, que es el estómago, ese estómago, ese primer estómago donde el animal lo llena y es inmenso, porque a un rumen le puede caber 100 litros, 150 litros en volumen, ¿ok? Entonces, ahí hay una cantidad enorme de bacterias, es como una cámara de fermentación que depende de esas bacterias, y tienen la capacidad de utilizar todas las fracciones químicas que van entrando a ese rumen, y en esa cámara de fermentación se van sintetizando otros compuestos químicos, y dentro de ellos aminoácidos provenientes de esas bacterias. Y esos aminoácidos son de excelente calidad. Ese es algo mágico que digo que tienen los rumiantes, que no lo tenemos nosotros, que tenemos un solo compartimiento en el estómago.
Entonces los rumiantes por eso pueden transformar algo tan malo que es un pasto que tiene una pared celular fuerte, que prácticamente ustedes agarran un pasto y se lo meten en la boca y no van a pasar absolutamente nada, ¿ok? Porque no estamos capacitados para eso. Entonces, mientras los rumiantes casi que comiendo casi que basura, pueden transformarlo en algo bueno. Entonces, pero requiere por lo menos algunos componentes químicos para que esto ocurra, y dentro de ellos está el azufre. Okay. Ahora, esa producción de esas proteínas microbianas, el azufre es necesario para que las bacterias del rumen sinteticen esas proteínas de alta calidad, ¿ok? Especialmente cuando la dieta contiene fuentes de nitrógeno no proteico como la urea. ¿Cómo es eso? Resulta que en los rumiantes, algo que es costoso dentro de los alimentos concentrados es la proteína. Y los pastos tropicales tienden a ser bajos en proteína. Entonces, ¿qué pasa? Si uno logra, yo siempre le digo a los productores, mire, esto es ciencia y arte. Parte de la ciencia es utilizar los componentes químicos que requieren las bacterias para formar todos esos compuestos químicos que son costosos comprarlos, pero el arte está en el balance, y ese balance del azufre tiene que ir muy relacionado al nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Los rumiantes tienen la capacidad que si yo les doy urea, que no es proteína verdadera, son capaces de utilizar ese nitrógeno que tiene la urea, porque la urea va de 42 a 46% de nitrógeno, y transformarlo en proteínas, siempre y cuando tenga fuentes de carbono provenientes de los carbohidratos y, en este caso, azufre. Entonces, ¿qué pasa? Hay un error de muchos técnicos, de muchos profesionales, de productores, de, por ejemplo, comprar urea, melaza y listo. Entonces no van a formar la cantidad completa de proteína microbiana porque le falta el azufre. Está incompleto ahí. Ok. Ahora, ¿cuál es la relación o la proporción ideal de nitrógeno y azufre en la dieta de un rumiante? Generalmente 10:1 a 12:1. ¿Ok? 10 de nitrógeno por cada 1 de azufre, o 12 de nitrógeno por cada 1. En la agricultura, para los suelos, la proporción ideal se parece, pero es un poquito más amplia. Va de 10:1 a 20:1. Sí, esa es la agricultura. Ahora fíjense lo siguiente. También el azufre mejora la digestión de la fibra. Algunas bacterias que son celulolíticas, que aprovechan la celulosa que están en los vegetales, que están en los pastos, que están en los forrajes, depende de su crecimiento poblacional de acuerdo a la cantidad de azufre que hay en la dieta también. Por lo tanto, el azufre es importante para que esos trabajadores microscópicos, que son las bacterias, crezcan en población y hagan su trabajo. ¿Ya? Entonces, una adecuada suplementación de azufre puede aumentar esa cantidad de bacterias y, por lo tanto, la eficiencia digestiva en el fraccionamiento de los componentes químicos del forraje o de los pastos. Sobre todo los que tienen alto contenido de fibra, que la fibra es lo que tiene menos digestibilidad o menos aprovechamiento. Ahora, también el azufre interviene en la síntesis de vitaminas del complejo B, que son esenciales para la producción de biotina, en este caso una vitamina, biotina y la tiamina. La biotina es muy importante en la pezuña, en los pelos, en la piel, ¿ok? Todo lo que son epitelios externos, la biotina es importantísima. Incluso muchas personas que tienen calvicie o que pierden pelo, van al dermatólogo y el dermatólogo les manda biotina. ¿Okay? Exacto. Me incluyo dentro de ellos, pero ya yo perdí todo, así que no.
Ahí no hay remedio. Pero sí, de hecho hay un remedio que se llama biotín, pues, o lo que mandan. Sí, sí, claro, y en las mujeres el cabello lindo, Exacto. bonito, las uñas, Sí, sí. la piel, depende mucho de la biotina. Sí. ¿Ya? La tiamina, que es la vitamina B1, también es muy importante. Y esa vitamina B1 o tiamina es importante para el metabolismo energético y la salud del sistema nervioso. Ahora, está este efecto que seguro lo han oído del azúcar, que es repelente de parásitos. Se utiliza en muchas fincas, se ha mostrado que el azufre elemental tiene propiedades repelentes sobre garrapatas, lo que puede contribuir a la reducción de la carga parasitaria en animales pastoreando en áreas tropicales. Eso es importante y ya vamos a hablar de la dosis para el azufre en este caso. Okay. Tenemos otras funciones que es síntesis de enzimas y hormonas. Y es muy sencillo. Todas las enzimas y todas las hormonas son proteínas. Y por lo tanto, si el azufre interviene en la formación de proteínas, por lo tanto, interviene en la formación de enzimas y hormonas. Y las enzimas y hormonas son las que actúan a nivel de todas las reacciones químicas orgánicas. Por lo tanto, el azufre está metido en todas esas reacciones. ¿Ok? Lo otro, mantenimiento de la estructura celular, de la célula, que se mantenga bien. Lo otro, función inmunológica, es decir, las defensas del animal, que no le peguen tantas enfermedades. Cuando hay una disminución de las defensas o de la inmunología, los animales están más predispuestos a enfermedades virales, bacterianas, mayor mortalidad, mayor pérdida de animales. También la desintoxicación en el hígado, el azufre juega papel importante, y la salud de piel, pelo y pezuñas. Una deficiencia y exceso de azufre. Deficiencia puede llevar entonces a problemas de crecimiento, reducción de la producción de leche, problemas reproductivos y debilitamiento del sistema inmunológico, como para resumir, ¿no? Y el exceso de azufre puede inferir con la absorción de otros minerales como el cobre, es decir, afectaría la absorción de cobre y el selenio. Por lo tanto, al disminuir la absorción de cobre y selenio, puede generar un desbalance y puede generar una deficiencia de cobre y una deficiencia de selenio por exceso de azufre. Todos los minerales en exceso pueden traerme desbalances. Okay. O sea, si bien es bueno, es como todo. Yo me puedo tomar 3 cafés al día, pero si me tomo 2 litros, 3 litros, ya caigo en intoxicación. ¿Verdad? Entonces, así es todo. Entonces, puede causar problemas digestivos, neurológicos, como la poliencefalomalacia, que la he visto, ¿ok? Y reducción de la ganancia de peso. Okay. Esa palabra de poliencefalomalacia, ya les voy a explicar qué es. Ya que está relación, exceso de azufre y poliencefalomalacia. Interfiere como el metabolismo de la tiamina, que es la vitamina B1, no D1, B1, dificultando su absorción. Eso tengo que corregirlo ahí. Si es acompañado con acidosis ruminal, afecta la microbiota ruminal y reduce la síntesis de tiamina. Yo trabajo para muchos feedlots que se han ganado estabulado totalmente. Y aquí en Venezuela no tanto, porque aquí los feedlots yo los manejo con una cantidad relativamente alta de forraje, por temas de valor de dinero, valor de los animales y del negocio, ¿no? Okay. Pero en otros países, cuando son feedlots para exportar carne, uno tiene que llevar los animales al límite de una deficiencia casi de fibra para generar una ligera acidosis ruminal, para poder obtener una carne rosada brillante con infiltración grasa, que es la que se paga más en los anaqueles a nivel de Estados Unidos y Europa. ¿Ya? Imagínate. Sí, entonces, ¿por qué? Porque tengo que usar una cantidad grande de almidón proveniente de maíz molido, y esa cantidad alta de almidón con una cantidad de fibra muy medida
tienden los animales a caer en esa baja de pH en el rumen, que es una acidosis ruminal. Okay. Entonces, una deficiencia, en este caso, de tiamina, provoca la poliencefalomalacia y la muerte de neuronas en la corteza cerebral. ¿Ya? Ahora, fuentes del azufre en rumiantes. El azufre se puede obtener en diversas fuentes. Ya hablamos que los pastos tienen algo de azufre, sin embargo, no logran llegar al requerimiento nutricional de mantenimiento, crecimiento y producción de leche de los rumiantes. Dentro de los pastos y dentro de los forrajes, las leguminosas, que no son las más comunes porque la mayoría de las fincas tienen gramíneas, pero muchas fincas tienen algunas leguminosas, sí tienden algunas a tener mayor cantidad de azufre que las gramíneas. Los granos, maíz, la misma harina de soya, todo esto trae algo de azufre. Pero la sumatoria de todo lo que viene en las harinas, más los pastos y forrajes, generalmente no logra suplir el requerimiento completo de azufre. Por lo tanto, yo diría que más de un 95% de las fincas en Venezuela se requiere suplementar azufre. Esta, incluyendo incluso el azufre que viene dentro de las mezclas minerales. Si ustedes ven todas las mezclas minerales, apenas tienen 2%, 3% de azufre, y ese no es suficiente. Lo que pasa es que dentro de las mezclas minerales también hay un espacio matemático donde tienen que colocar todos los minerales. Por lo tanto, el azufre, ya más de ahí, muchas empresas no lo colocan porque tienen que colocar calcio, fósforo y también temas de precio y competencia. Claro. Entonces, la oxidación del azufre elemental a sulfato en el suelo es un proceso biológico que depende de la temperatura, humedad y actividad microbiana, en este caso del suelo. Y la combinación de fertilizantes con azufre elemental y sulfatos puede ser beneficiosa para asegurar un suministro constante de azufre a las plantas. En este caso, en el pasto, nosotros recomendamos también azufre en la fertilización. No solo nitrógeno, fósforo y potasio, que la mayoría de los agrónomos es lo que recomiendan, sino también colocamos algo de azufre. La dosis recomendada de azufre para el control de parásitos que les había dicho que les iba a decir. Ajá. El azufre generalmente se usa a razón de 4 a 7% de la mezcla mineral. Y eso quiere decir de 40 gramos por kilo a 70 gramos por kilo de mineral. ¿Ok? Esto permite la disminución de garrapatas, ácaros y parásitos en general. Además, se estima que disminuye las mordidas de murciélagos hematófagos. Los murciélagos, en el caso de los rumiantes, hay zonas donde los murciélagos los muerden y transmiten la rabia paralítica en los rumiantes y causa mortalidad en animales. Además de que una enfermedad peligrosa, zoonótica, que le puede pasar al hombre, al humano. Entonces el murciélago pareciera, eso está en investigación, que cuando uno le colocas esa cantidad de azufre, disminuye las mordidas y se muda de finca, se va para otro sitio. Porque para mí es que el azufre, siendo un anión fuerte, disminuye el pH en sangre y la hace un poquito ácida. Para mí que no le gusta. Puede ser. Sí. Y esto se le pone con las sales, pues como lo hacen ahorita. Sí, la mezcla mineral, pero en mayor cantidad de lo que generalmente se usa. Ok. Entonces, yo lo que recomiendo a veces, bueno, compra este mineral que trae el 2%, les hago el cálculo, colócale sal y le vas a colocar tanto más de azufre. Ok. Ahora, doctor, y una de las preguntas que nos hacen es, por ejemplo, en el caso anterior, ¿cada cuánto y durante cuánto tiempo
debería ser la recomendación del consumo de azufre o es perenne? Desde el punto de vista nutricional, es todos los días, los 365 días del año hasta que el animal se muera. Ok. Y en el caso de temas de parasitosis, lo pueden hacer por 21 días a un mes y ya. Y después lo bajan, pero a dosis nutricional. Ok. ¿Está bien? Ahora, el análisis de los pastos venezolanos, fíjense, esto con imágenes RGB capturadas por drones, que esto lo hacemos nosotros. Los drones nada más nos sirven para la guerra, que es lo que estamos viendo ahorita. Hacemos cosas buenas con los drones. Y con estas imágenes, fíjense que el promedio del azufre en los pastos de la finca venezolana es 0,1 o 1,6%. Más o menos ese es el promedio que nos ha dado. Y aquí tengo yo una fórmula de vaca lechera. Esas fórmulas varían mucho de acuerdo a la finca. ¿Ok? Pero coloqué una fórmula general que lleva, por ejemplo, harina de maíz alta en grasa, harina de soya, flechillo de trigo, pulitura de arroz, melaza, carbonato de calcio, sal, urea, azufre, fosfato dicálcico, premezcla mineral más vitaminas, y esto sobre un 100%. Este es un alimento que yo puedo formular o para una fábrica de alimentos concentrados para animales o para una finca. O sea, que, digamos, asumiendo que en Azufrenca tuviésemos todos estos elementos, eso es que una mezcla física, pues. Sí, tiene que tener un mezclador y hacer el alimento. Yo le